El rollo de la escuela. Muy buenas tardes, hermanos, amigos y seguidores de la Escuela Alexandría. Bienvenidos a este nuevo episodio del rollo de la escuela. En esta tarde quisiera compartir con ustedes una reflexión que he titulado De imperios y doctrinas. De imperios y doctrinas. Realmente ha sido algo complicado para mí ponerle un título porque tiene varias aristas, pero bueno, vamos a tratar y comencemos por sintetizarlo con esto. Hoy en día hay un tipo de cristianismo que se ufana de ser la más pura forma de cristianismo que ha llegado a la actualidad. Entonces, este tipo de cristianismo puede estar muy presente en varias formas denominacionales, pero tiene una especie de rasgo común y elementos compartidos. Sí, tienen unas diferencias en cosas aledañas, pero en general en su médula espinal es idéntica. ¿Qué características tiene? Primero, su declaración doctrinal principal está arraigada en las decisiones de los primeros 7 concilios ecuménicos, es decir, desde el concilio de Nicea año 325 hasta el concilio de Nicea II en el siglo VIII. Entonces toda esa línea de concilios constituye su forma central de doctrina. El problema es que la mayoría de los confesantes de esas ramas de cristianismo no conocen eso, pero si usted se va a sus grandes manuales de doctrina y los compara con las decisiones de los 7 primeros concilios ecuménicos, pues encuentra el esqueleto allí, básicamente. Entonces, arraigado en ese fundamento doctrinal, se construyeron varias ortodoxias que se ampararon básicamente en los imperios de turno, porque ¿quiénes van a ser los que van a defender esas decisiones doctrinales que fueron tomadas en concilios? Pues los imperios de momento. En ese momento el imperio romano era el imperio romano de aquel entonces el que refrendaba la doctrina aceptada por el concilio y la defendió no pocas veces con el poder de las armas. Entonces se va creando una forma de doctrina autorizada por el imperio, y con el pasar del tiempo y el desarrollo histórico, pues se convierte en la ortodoxia, se convierte en esa ortodoxia predilecta. O sea, digámoslo así, la palabra de Dios es la palabra del imperio, Entonces cuestionar eso no solamente era cuestionar al imperio, era cuestionar a Dios. Y recordemos que por allá más tarde en la historia se va a desarrollar toda esa famosa teoría política de la monarquía de derecho divino, o sea, yo soy rey por la gracia de Dios, tan blandida no pocas veces por los grandes monarcas europeos, principalmente en la era moderna. Y claro, eso teje sus raíces allí. Entonces, cuestionar al rey no es cuestionar al rey, es cuestionar a Dios. Entonces, imagínense las implicaciones políticas que eso tiene. No me voy a detener allí porque me interesa más es analizar nuestro desarrollo doctrinal. A ver, si bien en un primer momento los grandes reunidos en el concilio de Nicea, por poner un ejemplo, eran obispos por lo general respetables, obispos que habían estado en la persecución previa a que Constantino se ratificara en el poder como emperador romano, pues estuvieron dispuestos a morir. De hecho, muchos llegaron
casi que literalmente en pedazos al concilio. Alguna vez leía a un historiador que decía que el concilio de Nicea es el concilio de los medios hombres, porque muchos de ellos pasaron por tortura, o sea, llegaron sin pies, sin ojos, sin orejas. Imagínense la escena. Aunque por ahí hay unos cuadros muy bonitos que pintan a todos bien vestidos, pues nada que ver con la realidad histórica. Entonces, digámoslo así, uno puede sospechar que hay un carácter noble, santo y fiel en aquellos hombres de ese primer concilio. O sea, no lo pongamos en duda. Pero las decisiones que siguen de ahí, sí es claro que van a ser refrendadas, más que con el poder de la santidad, con el poder de la espada. Bueno, van a haber una serie de conflictos que no puedo entrar en detalle en ese siglo IV, donde se van a constituir dos facciones en el cristianismo imperial, los que estuvieron a favor de las decisiones de Nicea y los que no, toda esa rama arriana. Se lo dejo para que consulte qué pasó allí, pero va a seguir refrendándose esa autoridad del dogma con la autoridad del imperio. Bueno, resulta que aunque parezca que eso es un fenómeno viejo, pues esas decisiones doctrinales refrendadas por el imperio, pues casi nunca han sido cuestionadas, simplemente han sido repetidas y remitidas a la siguiente generación. De siglo tras siglo siempre hay una generación que releva y repite, claro está, fielmente esas decisiones. A eso diferentes ramas del cristianismo le llaman la tradición, le llaman la herencia. Bueno, tiene diferentes nombres, algunos inclusive que no soy capaz de pronunciar, pero hagámonos una idea, es esa herencia de fe. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. Y ojo, como historiador, como cristiano, creo por supuesto que es muy importante estudiar la historia de nuestra fe, de nuestras creencias, de nuestras costumbres, pero no es estudiarla para repetirla calcado, porque cuando se estudia realmente, pues hay cosas que no estamos repitiendo, que ciertamente innovamos. No nos damos cuenta los detalles, pero realmente hay cosas que sí hemos cambiado, Algunos han llegado hasta la osadía de casi que decir que los apóstoles en aquella época del cristianismo primitivo, y cuando me refiero a cristianismo primitivo, pensemos especialmente en siglo II y III, casi que estaban defendiendo las decisiones de Nicea. Una cosa bien irónica, o sea, ellos no tenían cómo pensar en esa magnitud, en ese avance del desarrollo histórico y teológico que ya se estaba condensando y afianzando en el siglo IV, para nada que ver. Entonces, hay una serie de corrientes, principalmente que son producto de ese análisis histórico de las escuelas alemanas del siglo XIX, donde se empezó a replantear esto, donde se empezó a replantear ese cristianismo tradicional, aún el protestante. Porque, a ver, voy a decirlo un poco visceralmente, el protestantismo básicamente, en muchos aspectos y especialmente en el doctrinal, la gran ruptura con la Iglesia católico-romana fue a nivel administrativo. En nivel doctrinal no tanto. Sí, hay temas ahí aledaños, temas de alrededor, que sí es muy diferente entre protestantes y católicos, pero en su médula espinal, en su centro doctrinal, la doctrina es casi la misma, especialmente en esto, lo que tiene que ver con las decisiones de los concilios ecuménicos. ¿A qué me refiero? Su teología, todo lo que tiene que ver con la divinidad, es casi exactamente igual, su cristología es casi exactamente igual, porque está arraigada en esos 7 concilios. Bueno,
Sabemos que ya en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, en lo que respecta a la Iglesia Católica, se van a tomar decisiones y se va a organizar el catolicismo de una manera, pero el protestantismo cobra su vida polifacética de otras maneras, pero igual va a seguir arraigado en esas decisiones conciliares. ¿Cuál va a ser digámoslo así, la versión 2.0 de esa teología conciliar? Y cuando me refiero a teología conciliar es esas decisiones de los concilios ecuménicos, la teología sistemática. Y la teología sistemática básicamente va a ser perpetuar esas decisiones doctrinales, pero en forma de manuales, manuales de doctrina, reglas doctrinales, empleadas por las grandes denominaciones protestantes desde el siglo XVI. Quizás la más célebre y la más importante y guardada por muchas confesiones que vienen de allí hasta el día de hoy, la confesión de Westminster del siglo XVII. Esa confesión que básicamente es un hito del calvinismo en su versión inglesa. Miren qué elementos, y aquí se repite eso que estábamos estudiando, cómo el imperio refrenda, cómo el poder político refrenda las decisiones doctrinales. ¿Quién va a ser el que va a convocar esa gran reunión de Westminster? Pues la va a convocar el Parlamento, el poder político inglés. ¿Y quiénes van a refrendar y votar el producto de los teólogos? El Parlamento. O sea, si bien hay una labor de clérigos y de religiosos y de estudiosos, pues quienes van a refrendar y van a votar eso casi como ley nacional, el Parlamento. Entonces vemos una amalgama de poder político y poder religioso. Ya lo había mencionado en un rollo anterior, el coletazo de Constantino, pues aquí vemos una reminiscencia de ese mismo fenómeno, y vuelve y pasa el fenómeno. Cuestionar ese poder de turno es cuestionar a Dios. Entonces, claro, quédate callado, no digas nada. Pero bueno, ¿qué pasa con estas nuevas reflexiones históricas y teológicas cuando se empiece a cuestionar el dogma tradicional y no como un incrédulo? O sea, no me estoy refiriendo a la crítica escéptica del dogma, me estoy refiriendo a la crítica piadosa de muchos teólogos sinceros, no propiamente ortodoxos, que simplemente están diciendo, hombre, ¿cómo vinimos a creer esto? ¿De dónde salió esa creencia? Recordemos que una de las grandes banderas del teólogo radical protestante es sola escritura, o sea, solo la Biblia. Si eso no se sostiene por la Biblia, pues no tiene sentido. Bueno, aplíquese la misma regla, hermano querido. Apliquémonos la misma regla como protestantes. Nosotros defendemos a espada eso, pero seguimos arraigados en las decisiones conciliares, la teología conciliar, la teología sistemática, que básicamente es la versión 2.0 de eso. Entonces pongámoslo en el mismo filtro, pongamos nuestra doctrina en el filtro de la escritura, no al revés, no la escritura por el filtro del manual de teología sistemática de confianza. Y ahí es donde en lo personal le doy preferencia a la teología bíblica sobre la teología sistemática, sin desacreditar la importancia de estudiar sistemáticamente algunos aspectos de la escritura, pero no por debajo. ¿A qué me refiero? Primero hay que estudiar la teología bíblica, y ahí sí, después la teología sistemática. Pero cuando se hace eso al revés, se está cayendo en perpetuar el mismo sistema de doctrina refrendada por el imperio. Bueno, estas son unas breves reflexiones de un problema bien complejo. Quería soltarlas de alguna manera para comenzar un diálogo. Por favor, no sienta timidez al expresar sus comentarios. Le agradecería que los haga con respeto, y bueno, voy a seguir compartiendo algunas reflexiones al respecto en próximos rollos. Quisiera leerles en sus comentarios a aquellos hermanos que habitualmente siempre me dejan algún mensaje. Bienvenidos sean, vamos a estar comentando, inclusive si hay algunos buenos comentarios, podemos hacer inclusive un video o una reunión
juntos para estar dialogando sobre eso, sobre esa relación que hay entre doctrina e imperio. Cómo el uno refrenda lo otro y cómo nuestra doctrina conserva patrones arraigados en el imperio de turno. Mire, termino con esta reflexión. No es gratuito que hoy, del lado protestante, claro está, lo hablo, los predicadores más importantes y más referenciados pertenezcan al mundo anglosajón. Eso no es gratuito, eso tiene una conexión. Es que la sana doctrina es la doctrina del imperio. Entiéndame la ironía. La sana doctrina es la doctrina que refrenda al imperio. Si va contra eso, no es como tan buena. Y es más, si usted la puede expresar en inglés, mucho mejor, más santa. Porque de alguna otra manera, así como pasó con el latín en su momento, que se convirtió inclusive en lengua sacra, pues el inglés se volvió una especie de lengua sacra hoy. Bueno, también los invito a que vean esas reflexiones que trabajamos el profesor Marlin Reyes y este servidor en una saga de conferencias que dimos también en este canal sobre el colonialismo teológico anglosajón. Pueden mirarlo y bueno, nos vemos en un próximo rollo de la escuela. Ahí les dejo estas reflexiones que seguramente van a dar de qué hablar. Pero más allá de muchas opiniones sueltas, pues vamos a estudiar a ver qué entendemos, qué podemos aprender de esto. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos en un próximo rollo de la escuela. El rollo de la escuela. El rollo de la escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día. Porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios, que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.